Sean bienvenidos a este lugar donde la edificación y el crecimiento espiritual es posible gracias a la misericordia y el poder que nuestro soberano Dios tiene para nuestras vidas. Estamos estudiando el libro de Proverbios, un libro con mucha sabiduría, un libro con mucha instrucción. Proverbios es un libro que no deja a un lado a ninguno de los seres humanos. Habla desde el consejo para los jóvenes inexpertos, habla también el consejo para personas adultas, y este proverbio nos hace un énfasis muy fuerte dentro del desarrollo de lo que hemos venido estudiando. En este capítulo, o en el proverbio 8, la sabiduría se ve mucho más personificada que lo que hemos venido estudiando en los proverbios anteriores. Tanto así que vale la pena apreciar y reconocer que esta sabiduría está hablando para que nosotros pongamos en práctica estas acciones o estas enseñanzas. Cabe destacar que existen dos tipos de sabiduría. Una es la sabiduría humana, que se adquiere mediante los conocimientos que las personas van desarrollando conforme avanzan en sus niveles de estudio. Y otra que es el conocimiento espiritual o la sabiduría espiritual, que es la sabiduría que viene de Dios. Esa, hermanos, quienes hemos tenido la posibilidad de pasar por diferentes instituciones universitarias, podemos reconocer que no hay mejor sabiduría que la sabiduría espiritual o la sabiduría de Dios. No hay más. Muchas personas allá afuera, como yo lo estuve en un tiempo, viven afanados por continuar estudiando secularmente, y qué bueno, eso es maravilloso para quienes se brindan mejores oportunidades de trabajo. Pero cuando uno llega al conocimiento de la palabra de Dios, entonces uno puede comprender realmente no solamente el tipo de vida que ha traído, sino la garantía, la certeza y la seguridad de lo que le espera posteriormente. Por lo tanto, en esta sabiduría, nosotros debemos de estar claros que Salomón está instando de forma bien permanente en la vida de los creyentes. La sabiduría es para todos. Sin embargo, hay personas que no la quieren aceptar. Hay personas que rechazan la sabiduría y, como se ha dicho aquí, agregan la opinión de ellos antes de la opinión del Señor. Dios, a través de su Santo Espíritu, nos asista para que realmente podamos nosotros desde este lugar, quienes tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios, no nuestras opiniones. Entonces hemos visto que la sabiduría humana tiene un importante lugar, pero que sobre esta está la sabiduría de Dios. Pero también debemos de recordar qué es sabiduría. La palabra sabiduría en el diccionario se encuentra como ciencia, conocimiento, entendimiento, prudencia. ¿Por qué necesitamos tener claro este concepto? Una, porque cuando nosotros conceptualizamos un término, entonces tenemos la posibilidad de ir más allá de creer que únicamente aquellos que han estudiado secularmente en distintas universidades tienen una mayor sabiduría. Y la verdad es que aquí nos encontramos con una categoría bastante amplia. En los proverbios 1, 2 hasta el 7, nosotros hemos venido estudiando algunos aspectos muy importantes de la sabiduría. Y hoy quiero que me acompañen en ese pequeño recorrido para que comprendamos cómo el proverbio 8 nos va a hacer la personificación humana. Los voy a invitar para que empecemos contestándonos una pregunta. ¿De dónde surge la sabiduría? ¿Qué es eso de la sabiduría?
para nuestras vidas. Y voy a invitarlos para que vayamos al Proverbio capítulo 3, versículo 19. Capítulo 3, Proverbio 3, versículo 19. Y aquí contestamos, ¿de dónde surge la sabiduría? Dice el versículo 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿De dónde proviene la sabiduría? De Dios. Ahora veamos qué nos dice. ¿Qué es la verdadera sabiduría? Porque ya vimos que hay una sabiduría humana, pero que hay una sabiduría de Dios, y que es esa el conocimiento verdadero para la vida plena del cristiano. Entonces, contestemos la siguiente interrogante. ¿Quién es la verdadera sabiduría? Vayamos un poquito más atrás. Proverbios 1:7. Cuando los centros escolares o las instituciones de enseñanza andan promoviendo, dice, ciencia, cultura, educación, la sabiduría, pues aquí vamos a ver, ya vimos que emana de Dios, pero ahora vamos a ver este punto. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo, hermanos, nos dice que el principio de toda sabiduría espiritual es el temor de Jehová. Pero debemos de recordar que no estamos hablando de aquella acción en donde yo le tengo miedo a un Dios, sino un respeto por su palabra, un respeto para reconocer que tenemos un soberano Dios que hace conforme a la voluntad que Él manifiesta y que Él es quien habla a cada uno de nosotros. Entonces, Dios es la verdadera sabiduría. Su palabra es la verdadera sabiduría, no el dinero, no la fama, no los amigos ni la religión, porque muchas personas allá afuera dicen, yo recuerdo algunos consejos de mi infancia y me decían, los viejos tienen la sabiduría, estos ya vivieron lo suficiente y ahora pueden entender que no quieren que sus hijos tropiecen y caigan. Y se daba la cantidad de consejos necesarios. Sin embargo, algunos creen que por tener dinero tienen todo ya en la vida. Y nosotros vemos cómo la Biblia también nos manifiesta aquel hombre insensato que dijo, tengo lleno todos los graneros, ahora pues a disfrutarlo. Y el Señor le dijo, necio, ahora mismo. Es decir, no está la sabiduría en eso, no está en el dinero. Y si nosotros tenemos como referencia la parte de la fama, nosotros debemos de reconocer que nuestro Señor Jesucristo, en vez de ser famoso, en vez de ser adinerado, fue un hombre humilde, pero que la sabiduría se encontraba de manera directa en él. 100% hombre y 100% Dios. Ahora, también de esto debemos de ir más allá para poder reconocer cómo nosotros podemos apropiarnos de esa sabiduría. Y los voy a invitar para que vayan a Proverbios 2, del 2 al 5. Y dice el versículo 2 del Proverbio 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Muchos seres humanos todavía seguimos creyendo
quienes asistimos a una iglesia que con venir el domingo es suficiente. Y dicen, eso es lo que yo quiero. Pues yo no tengo tiempo para Dios porque yo soy una persona tan ocupada que difícilmente puedo estar todos los días, así como dicen en la iglesia. Y aquí estamos viendo que no es solo los domingos. Nosotros estamos viendo aquí, en estos versículos, que la única manera de encontrar la verdadera sabiduría es ser constantes en la enseñanza. No se trata de que ahora vine porque Dios puso el deseo en mí, pero mañana, hermano, quizás como va a estar lloviendo no voy a ir porque imagínense si me mojo, pues. Y yo no me tengo que mojar, pues. O sea, ¿qué estamos manifestando en ese momento? Que yo estoy haciendo un sacrificio por aquel Dios y que a ver si vale la pena o no. Hermanos, nosotros no podemos crecer ni adquirir la sabiduría que Dios nos da si no nos humillamos realmente y reconocemos nuestra posición. La pregunta es, ¿le necesita Dios a usted para seguir siendo Dios? No, ni a usted ni a mí. Simplemente Dios quiere usar a aquellas personas que Él ha manifestado usar. Y por eso en esta iglesia siempre se dice, cada quien tiene un ministerio y cada quien debe trabajar sobre su ministerio. Pero es el ministerio que Dios le ha dado, es el ministerio que usted está trabajando. Y la Biblia nos ha enseñado que el Señor no se queda con nada. Ahora, encontrar el conocimiento de Dios realmente implica la verdadera sabiduría. Esa es la verdadera sabiduría, no lo que nosotros queremos anteponer. Al mismo tiempo, nosotros debemos de tener claro que en la medida en que confiamos, así como nosotros confiamos en esa cama cuando nos vamos a acostar y nos dejamos caer y nos desplomamos en la noche, confiando en que esa cama nos va a sostener hasta el siguiente día, con los ojos cerrados, así debemos de confiar en el verdadero Dios y en la palabra del Señor como su sabiduría. Y aquí podemos ver algunos de los proverbios, por ejemplo, Proverbios 3, versículos del 5 al 7, en los que no nos vamos a detener mucho, porque ya lo hemos venido estudiando. El Proverbio 3, versículo del 13 al 15, también nos dice que Dios es la única y suficiente sabiduría que el hombre necesita. No hay más. Nosotros podemos seguir haciendo esfuerzos por alcanzar nuestros ideales, pero cuando nosotros adquirimos el conocimiento de Dios, estamos completos. Ya no necesitamos más. Es entonces cuando realmente decimos, todos los conocimientos seculares que se adquirieron están en la Biblia. A veces yo me pongo a trabajar con los niños y ellos dicen, profe, pero ¿por qué en aquel tiempo, por ejemplo, decían que la tierra era cuadrada y que al llegar a cierto punto había que caerse? Y le digo, pero la Biblia no dijo eso, y la Biblia fue escrita antes, de tal manera que dice la palabra del Señor que nuestro Padre Jehová Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, y hace muchísimos años fue, pero todavía antes de los descubrimientos muchas personas seguían creyendo. Y hoy por hoy en las redes sociales, que muchas veces no constituye la verdadera sabiduría, se está diciendo que la tierra no tiene forma redonda. Y yo pregunto, ¿debo de confiar en lo que las redes sociales dicen o lo que la palabra del Señor manifiesta? Porque hay personas todavía creyendo, no, pero las redes sociales dicen de que la tierra no es redonda, que tiene como una forma de huevo. Pero si el Señor dijo que está sentado sobre el círculo de la tierra, yo les pregunto, ¿los círculos son bandos? ¿No? Entonces, nosotros debemos de ir a la verdadera sabiduría.
Porque las redes sociales, los medios de comunicación dicen tantas burradas que cuando nosotros vamos a ellas y no estamos bien cimentados en la sabiduría de Dios, miren, muchas personas se preocuparon cuando los mayas dijeron que el fin del mundo llegaba. Muchas personas todavía tienen la cultura de leer el horóscopo, y si el horóscopo dice que le va a ir mal, dice, ay, qué barbaridad, a ver cómo me va entonces. Todavía seguimos confiando en burradas que el mundo tiene allá afuera y dejamos a un lado la palabra del Señor. Y yo les pregunto, ¿la vida de ustedes y la mía está de acuerdo a la suerte que este mundo pinta? No, nada tiene que ver. Pero no es cierto que cuando vemos algunas cosas en las redes nos preocupan y a veces creemos que son verdades. Entonces es la palabra de Dios la verdadera y única sabiduría que el hombre necesita, no las cosas rudimentarias que hay afuera. Nosotros debemos de aprender a vivir con ellas, pero sobre todo debemos de estar bien sujetos a la palabra del Señor. Fíjense que como las redes son tan populares y la necesidad de comunicarse ha existido, yo a veces recibo algunas cadenas, yo creo que muchos de ustedes lo han hecho. Personas cristianas o inconversas dicen, manda esto a 10, 20 personas y recibirás la bendición de Dios. Con algunos de mis compañeros yo he tenido que caer mal y les he dicho, el sol sale para buenos y para malos. Y las bendiciones de Dios no están sujetas a una tontera como esa. Sin embargo, hay personas todavía creyendo que envían 10, 12, 15, 20 veces una cadena de oración y van a esperar el milagro que Dios les va a hacer. Les pregunto, ¿es sabiduría espiritual eso? No, los cristianos no deberíamos de prestarnos para ese tipo de tonteras, sino por el contrario, debemos de tener la claridad de enseñarle a aquella persona que está mandando eso, que es la misericordia de Dios la que nos tiene de pie. No es nuestra belleza, no es nuestra posición económica, no se trata de nuestra posición por haber estudiado, no es nada de eso. Es pura misericordia. Entonces, la sabiduría tiene tanta importancia en la vida que cuando nosotros la comprendemos, podemos ir más allá de lo que realmente creemos superficialmente. Hoy ya vimos que la sabiduría viene de Dios, que estuvo antes incluso de la fundación del mundo. Al mismo tiempo hemos visto que la verdadera sabiduría es la que Dios da y que el hombre cuando la reconoce no necesita más nada. Ahora veamos otro punto. Jamás abandones la sabiduría. Vayamos a Proverbios 4, versículo del 6 al 8. No abandonemos la sabiduría. Dice el versículo 6, no la dejes, ella te guardará, ámala y te conservará. Versículo 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Versículo 8, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Mi pregunta es, ¿cuántos tenemos sabiduría en la iglesia, hermanos? ¿Amén? ¿O todavía la estamos buscando? ¿La tenemos o todavía andamos en esa búsqueda? ¿La tenemos o no? Amén, hermanos. ¿Quién es la sabiduría? Dios. Tenemos a Dios mediante la presencia de su Santo Espíritu morando en nuestras vidas. Pero como hemos dicho, esto es práctico.
Y muchas veces en nuestra práctica damos lástima. Y es entonces cuando debemos de reconocer, o como quien dice en términos tecnológicos, retroceder nuestro chip y posesionarnos correctamente. Y decir, no, yo no tengo que tener esto. No, esto no puede ser así. Pero, ¿por qué sentimos temor de decir, sí, tengo la sabiduría de Dios? Tenemos el Espíritu Santo que nos dice en un momento determinado, no hagas esto, te va a ir mal. Y nosotros decimos, es que yo lo quiero hacer. No me importan las consecuencias, pero yo lo quiero así. ¿Qué estamos haciendo? Anteponiendo la sabiduría humana a la sabiduría de Dios. Y es en ese momento donde nosotros debemos de recordar estos versículos. No la dejes. Ella nos salvará de muchas cosas. Hoy por hoy, la exhortación a través de los Proverbios 1 al 7 ha sido: jóvenes, miren con quién andan. Jóvenes, fíjense con quién se rodea. Y yo retomo mucho las palabras que dice el hermano Obed. Mire, si se viste como mango, tiene color de mango y camina como mango, definitivamente es un mango. Y eso no lo vamos a cambiar. Y ya hemos visto como muchas veces las personas dicen, no es que yo iba pasando por ahí. Y es por eso que aquí el hermano Luis ha sido muy enfático en decir, muchas veces hacemos el trabajo que los padres en su casa no quieren hacer. La sabiduría está diciendo, ámala, no la dejes. Si la sabiduría y la palabra de Dios como tal me dice que me aleje de estas personas, ¿qué debo de hacer, hermano? ¿Unirme más a ellas? No. Yo ya he dado el testimonio aquí que cuando recién venido vine a este lugar o a Chapeltique, a mí me gustaba mucho la parte del deporte. Siempre me ha gustado el deporte. Y yo iba encantado al complejo, pero siempre había uno que otro que hablaba y hablaba sandeces en contra de aquellos que llegaban. Y una vez yo me quedé y dije, ¿es necesario que yo esté escuchando ofensas por un triste café que hay en la casa? Y mi respuesta fue, no vale la pena. Para empezar, cuando quiero café solo lo agarro en la casa, y aquí voy a venir a oír no sé cuántas tonteras solo para tomarme un triste café. Y desde ese momento yo no me volví a reunir ahí. Y yo creo que el hermano Aníbal le pasó lo mismo. Había tantas sandeces que dije yo, no, este volado no es para mí. No me encontraba yo en ese puesto. No con eso estoy diciendo que yo haya sido muy sabio, sino como Dios ha ido obrando en algunas personas. No se trata de mí, se trata de lo que Dios quería manifestar en ese momento. Entonces, jóvenes, amen la sabiduría, átenla, realmente hagan la suya. Y cuando su padre o su madre les dice algo, no crean que es por amargarles el rato. Yo siempre creí en mi infancia y decía, es que a mi mamá no le gusta que uno disfrute, porque uno de joven eso tiene. Y ahora yo entiendo y digo, si mi madre no hubiese sido tan estricta, yo hubiese estado perdido en todos los vicios que habían en ese momento. Pero cuando yo vengo a la sabiduría digo, qué maravilloso es mi Dios, cómo me conservó. Porque problemas como los que ahora hay en la colonia donde yo vivía, habían de todos tamaños y sabores. Y ahora entiendo cómo la sabiduría de Dios fue llevando secularmente la vida de alguien que iba a utilizar. Gloria a Dios, hermanos, porque
Solamente viniendo a la palabra yo puedo entender esas cosas. Otro principio que nosotros debemos de tener es que debemos amar la sabiduría. Ámala, ámala, así como muchas veces nosotros amamos nuestros teléfonos y no salimos si no los llevamos. Es más, si este teléfono fuera la sabiduría completa, no habría que dejarlo. Pero la palabra de Dios es todavía mucho más grande. No hay ni siquiera algo que se le pueda comparar. Pero muchas personas no portan su Biblia. Y no estamos diciendo que por andar el teléfono no significa que la ande. Los hermanos aquí han manifestado diferentes versiones acerca de la Biblia y esto es simplemente un instrumento que dependerá del uso que usted le dé. Puede ser de beneficio o puede ser para perdición completa. Yo ando 6 versiones de la Biblia. Hermano Obed tiene no sé cuántas versiones. Hermano Luis, hermano Pastor. Es decir, no se trata únicamente del instrumento, se trata del uso que le damos. Pero también hemos visto que al apropiarse de la sabiduría, nuestra vida caminará de la mejor manera. La sabiduría ha hablado y ha dicho: no te juntes con fulano, no te juntes, o no hagas esto, no hagas lo otro. Nos ha dicho: no sirvas de fiador, porque el fiador es pagador. Hemos recibido cuanta instrucción hasta este momento la sabiduría nos ha manifestado. Ahora, también hemos estudiado que si quieres la sabiduría, tienes que pedirla. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 5, quien quiera la sabiduría, pídala. Pero eso sí, hermano, tengamos cuidado. Muchas veces nosotros pedimos cosas, pero el Señor nos va a probar cuando nosotros le pedimos sabiduría y nos va a llevar al momento en donde tengamos que evidenciar la sabiduría que Él nos ha dado. Entonces, la sabiduría no es un juego en la vida de los creyentes. La sabiduría debe ser el elemento práctico que englobe nuestro caminar allá afuera, en el cual se vea a Dios reflejado en nuestras vidas. Amén. Ahora, vayamos al proverbio número 8. En el proverbio 8, el epígrafe dice: excelencia y eternidad de la sabiduría. Ya hemos visto todos los beneficios, quién la da, que nosotros podemos estar completos cuando reconocemos que la sabiduría viene de Dios. Y en este proverbio 8 vamos a ver esa personificación. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Proverbios 8:1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Versículo 2. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entender, oh simple discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Personifiquemos las características que estos 5 versículos nos dicen. Versículo 1. La sabiduría tiene boca. Y por eso nos dice, ella tiene voz y puede clamar. ¿Cómo lo hace? Mediante lo que el mundo allá afuera tiene, Dios le ha dicho a cada uno de sus hijos cómo debe conducirse. La palabra de Dios le ha dicho cómo debe de guiar su caminar. Y ahí
lo ha hecho. Versículo 2, tiene pies. ¿Cómo lo sabemos? Ella puede pararse en las alturas junto al camino donde cruzan las sendas. Dice, se para. Tiene boca, tiene pies. Versículo 3. Tiene cuello o garganta. ¿Cómo lo sabemos? Grita. Para gritar, hermanos, necesita voces, necesita una garganta. Y obviamente estamos viendo cómo la personificación tiene esa manifestación. Versículo 4. Tiene un juicio claro. ¿Por qué decimos que tiene un juicio claro? ¿A quiénes se dirige? A la gente del mundo. Ahora la pregunta es, ¿la sabiduría también nos habla a nosotros incluidos ahí? ¿Sí? Nos está hablando. Ahora veamos que realmente está hablando, dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Versículo 5. Tiene conciencia. ¿Por qué afirmamos que tiene una conciencia? Y dice el versículo 5, entender, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Está seleccionando al tipo de persona a la quien ella quiere que se manifieste el entendimiento de la sabiduría. Muchas veces nosotros actuamos como simples, como verdaderos necios, y aun cuando aquí se ha dicho que la palabra necio es una palabra bien fuerte, porque implica decirle tonto a una persona, muchas veces actuamos como eso. Estamos hablando de una situación en la cual la experiencia acerca del posesionamiento de la sabiduría lo convierte en un inexperto. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ver que la sabiduría se dirige a un grupo de personas a los cuales las llama a la cordura y hace la selección de un grupo llamado simples, a los cuales pide discreción a los hombres, a los hijos de los hombres y a los necios. Hoy por hoy, hermanos, nosotros debemos de tener bien claro esto. Hemos llegado a un punto en donde la insensibilidad humana se manifiesta todos los días y donde abrir la boca para hablar sandeces es un delito fuerte. Y aquí la sabiduría nos está diciendo, lleguemos a la cordura. Sepamos realmente qué vamos a decir y a quién se lo vamos a decir. En tiempo de la guerra las situaciones eran difíciles, pero ahora usted no sabe con quién habla. Usted no sabe si lo que está diciendo le va a servir para abonar un recado más para el cementerio o realmente va a edificar. Y es por eso que nosotros hacemos la exhortación a que los jóvenes y adultos realmente entendamos que la sabiduría nos está exhortando a tener mucha prudencia en nuestro hablar, a ser muy sensatos a la hora de actuar, porque cuando la insensatez llega y la inexperiencia se manifiesta, entonces vamos a recibir de alguna manera consecuencias que muchas veces nos van a dañar físicamente, si es que acaso no llega la muerte. Sin embargo, si eso sucediera, debemos de tomar en cuenta también que para nosotros los creyentes la muerte será un leve morir y un eterno despertar con el Señor. Amén por eso. En estos versículos nosotros podemos ver que la personificación de la sabiduría hace un énfasis de manera directa. Y decimos que es una personificación porque nosotros hablamos
anteriormente que sabiduría es conocimiento, ciencia. Y la ciencia no tiene un cuerpo físico. Aquí se está personificando la magnificencia y la grandeza de un Dios que nos está hablando a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Veamos el versículo del 6 al 12. Oír, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado la sabiduría. Versículo 10. Recibir mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. En estos versículos, la sabiduría, después de haberse personificado, tiene un propósito, y el propósito es hablar cosas excelentes, cosas de edificación, cosas rectas por medio de sus labios. Nótese que está hablando a todos, ya que cuando la sabiduría manifiesta esas palabras excelentes, rectas y no torcidas, es entonces cuando nosotros debemos poner mucho más énfasis al oír. El versículo 7 nos dice que nos habla verdades. ¿Cuáles son esas verdades? Muchas veces las verdades no las queremos escuchar nosotros. Cuando se nos insiste en la iglesia, no dejando de congregarse, no quedándonos en la comodidad de la hamaca durante hayan actividades. Cuando se nos dice, hermanos, el crecimiento espiritual, el crecimiento de la iglesia no está frente a la televisión, muchas veces se notan rostros que dicen como que solo desocupado pasara uno. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que los que estamos aquí enfrente pasamos totalmente desocupados? ¿No? Pero de alguna manera Dios nos ha introducido una enseñanza clara que nos dice que aquí es el lugar donde el crecimiento puede llegar. Y cada vez que yo vengo a un estudio y estoy donde ustedes están, yo me llevo una nueva enseñanza. Y cada vez que yo vengo y soy contrastado por aquellas acciones que estoy haciendo, digo, cuán simple es mi actuar muchas veces, y me voy exhortado también. Y cuando nosotros nos preparamos para poder compartir con ustedes las enseñanzas, también nos pega bien fuerte, no crean. Miren, llegar nosotros al conocimiento y venir a pararnos aquí, antes el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, tonto, mira lo que estás haciendo. Y nos está exhortando. Entonces, la verdad es un elemento que muchas veces no queremos escuchar. Y eso lo vemos desde los primeros años. Al niño se le dice, hijo, no toques ahí. Hijo, no hagas eso. Hijo, no te vayas para ahí, te vas a caer. ¿Y qué hace el niño? Irse para ahí, tocar lo que usted le dijo que no haga. El joven, hijo, no te portes así, te va a ir mal. Ay, mamá, pero es que usted ya está de otra generación, pues. Las generaciones van y las generaciones vienen, pero la cordura, la sensatez debe ser un elemento esencial en la vida de todos. No solamente en la vida de aquellos que ya
tenemos varios años parados, sino en todos. Muchas veces esa verdad también es el elemento de detestar, sobre todo cuando nos toca realmente apropiarnos de aquello que han dicho. Y aquí no se trata de que nosotros andemos viendo la vida de cada uno de los hermanos. Yo creo que muchas veces quienes pueden ver, yo cuando bajo del caserío donde trabajo, mi única salida es para la iglesia. De ahí, por lo general, excepto que haya que venir a comprar algo y sea necesario, pero de lo contrario, ustedes no me van a ver caminando solo por ir al parque. ¿Por qué? Porque ya entendí que si yo me encuentro en una posición donde no me han llamado, probablemente termine a un lado que no sea bueno. Yo trabajé un año con los internos en los centros penales y ellos siempre tratan de seducir, de halagar a alguien para poder lograr sus objetivos. Y yo siempre les dije, la única diferencia entre ustedes y los que andamos afuera es una puerta. Es una puerta y una decisión a tomar. Y yo no he tomado esa decisión. Y Dios mediante no la tome. Porque muchas veces nosotros imprudentemente hacemos cosas que nos pueden llevar a esos lugares. Consciente o inconscientemente puede suceder. Y la sabiduría nos está hablando verdades. Cada vez que un padre o una madre le dice a su hijo, hijo, ten cuidado, hijo, no hagas esto, hija, no abras la boca si no es para predicar la palabra. Debemos de tomarlo como esa verdad de la cual los seres humanos debemos de apropiarnos. Porque es entonces realmente cuando estaremos concretando la manifestación de habernos apropiado de la sabiduría. Ahora, muchas personas también prefieren oír las mentiras. Dicen, en esa iglesia no vamos porque tiran bien fuerte. Y quizás nos han andado vigiando, fíjate. Porque solo para mí fue este día. No. Pero tampoco le vamos a decir que haga cualquier clase de cosas y que después usted sufra las consecuencias. La verdad nos dice que cada uno de nosotros debemos de estar bien cimentados en esa verdad. Esa verdad que el Señor habla manifiesta palabras justas y rectas y sin un doble sentido. Si el Señor te dice congrégate, no te está diciendo quédate en la hamaca. Si el Señor te dice sirve en el ministerio al cual Él te ha entregado, no te está diciendo si quieres, te está dando la posibilidad de agradarle por medio de aquellas acciones que Él ha puesto de antemano. Porque Efesios 2, 8, 9 y 10 nos dice que fuimos hechos para buenas obras. No es que nosotros produzcamos las buenas obras, es que Dios nos hizo para hacer esas buenas obras. El versículo 9 nos está identificando la condición para poder entender la sabiduría. Y aquí nos dice una condición muy importante. Son para que el que entiende o para quien ha encontrado la sabiduría. Mi pregunta es, ¿hemos entendido lo que el Señor nos quiere manifestar realmente en nosotros? Amén, hermanos. Si la hemos entendido, nosotros no se trata de que nosotros buscamos la sabiduría. La sabiduría nos buscó a nosotros. Amén. No se trata de que usted dice, yo voy a ir a buscar la sabiduría este día. No, la sabiduría nos llegó a nosotros. ¿Por medio de quién? Dios usó a las personas para que nos predicaran. Y Él obró en nuestras vidas para que dejáramos el tipo de vida descabellada que llevábamos. Yo ya les he dicho aquí muchas veces,
Cuando mi esposa me decía, Tony, vamos a la iglesia, y le decía, que te vaya bien, mamita. Sí, que te vaya bien. Váyase, mamá. Por mí no se detenga. Y hoy por hoy, yo les puedo decir que muchas veces le toca salir corriendo porque le digo, la hora es la hora. Y para mí, aquí es donde debo de estar. Entonces, la sabiduría habla esa verdad y me dice a mí, eres un necesitado de Dios. Lo que tenés ahora es por la misericordia de Dios, no es porque te hayas esforzado tanto como hace 5 o 6 años yo pensaba, o quizá más. Yo siempre decía, me voy a preparar lo más que pueda para no tener que depender de nadie. Y ese fue mi principio. Y yo me puse a estudiar una, otra y otra tontera. Y yo dije, un día me van a servir. Y gracias a Dios sí me sirvieron. Pero ahora que yo vengo a la sabiduría y a la verdad, digo, ¿por qué mejor antes no estudié la sabiduría? Me hubiera quedado con una sola carrera y hubiera tenido mejor oportunidad. Ahora, pero no soy yo, es Dios manifestando a través de su palabra las cosas que quiere dar a conocer. Ahora, esta es una condición. La palabra se predica, pero muchas veces las personas no quieren entender. Nótese la palabra aquí, no quieren entender. No es que no entienden, pero también debemos de reconocer que el diablo tiene enceguecido el corazón de muchas personas. Y a veces, aunque le llevemos ilustradas las cosas, las personas dicen, es que no puede ser. Y yo, cada vez que tengo oportunidad de visitar a mi madre, llego con un versículo diferente, con una posición distinta, a decirle, mamá, Dios te ama. Y me dice, sí, yo lo sé. Y le digo, botamos esos animalitos que tenés pegados, ¿no? Ahí déjalo. Y le hablo en algunas ocasiones y le digo, mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo, vieras qué bien me siento. El azúcar me bajó de 540 a 153. Y le digo, madre, gloria a Dios, Dios te ama de verdad. Y me dice, sí, yo lo sé, pero fíjate que fui a la oración. Ay, madre, le digo yo, ¿y qué andas haciendo? La insensatez y el enceguecimiento de las personas que nosotros amamos está también en esas vidas. Y ahora, hermanos, nosotros debemos de ver que debemos de tener la firmeza de apropiarnos y entender la sabiduría. No creamos que los consejos llegan en vano. El consejo del Proverbio 7 decía, aléjate de la mujer perversa. Y nosotros algunas veces coqueteamos con el pecado, y cuando coqueteamos con el pecado vamos a caer en él. David, el hombre que Dios vio conforme a su corazón, coqueteó desde ese lugar, desde ese ocioso lugar, y cayó en él. Y si David, que fue conforme al corazón del Señor, cayó en esa situación, cuánto más nosotros, que la debilidad y la carnalidad se nos muestra muchas veces. Y no estamos hablando solo para hombres, no estamos hablando únicamente de la sensualidad, estamos hablando de cualquier pecado. Porque aunque muchas personas crean que hay categorización de pecado, pecado es pecado. Y la Biblia no dice que hay un pecado mortal, como muchas veces nos enseñaron falsamente a los que tuvimos otro credo. Simplemente debemos de entender, quienes hemos encontrado la sabiduría, el entendimiento de cómo conducirnos, debe ser el elemento esencial en nuestras vidas. Ahora, nuestra situación espiritual es la que va a determinar realmente por dónde vamos. Si nosotros dependemos espiritualmente del Señor, nuestro caminar va a ser correcto. Pero cuando la carnalidad se impone,
entonces es que vamos a empezar a ver y decir, el Señor se olvidó de mí, esto me está lloviendo sobre mojado. No, estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia a las palabras y a la verdad que el Señor ha manifestado. Es diferente. Cuando nosotros tomamos decisiones, debemos de esperar que habrá una consecuencia. Y esa es una verdad que nosotros debemos de aprender. Cuando usted desobedece, usted va a tener una consecuencia. Porque Dios, nuestro Padre, nos va a disciplinar. Y cuando usted no reciba la disciplina de Dios por alguna acción que ha hecho, mire, preocúpese. Preocúpese, pero también alégrese, porque Dios todavía tiene esa eterna, inmensa e inmarcesible misericordia para con usted. Pero la verdad debemos de tenerla bien clara en nuestra vida. En este versículo 9 nos dice que el que aprecia la sabiduría es el que la ha entendido. Esto implica que el hombre tiene mucha sabiduría porque ya ha puesto la sabiduría por obra. Es decir, todo lo que la palabra del Señor nos dice ha sido manifiesto en nuestra vida práctica. No se trata de que yo memoricé la palabra, sino que se trata que puse en práctica, que me alejé, que vine a la iglesia porque el Señor me pide que lo haga y porque yo debo de estar en comunión con los hermanos, no porque mi hermano valga la pena, porque a veces creemos que porque nos ven vestidos de una manera a los que estamos enfrente, es porque dice el hermano puro, varón santo. Hermanos, ¿alguien ha predicado eso aquí en esta iglesia? No. ¿Quién de los que venimos aquí al frente tiene mayor privilegio de salvación? ¿O de qué forma hemos sido salvos? De la misma manera, somos pecadores perdonados por esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz. Y nosotros confiamos en ese sacrificio. Y es por eso que nos atrevemos a pararnos aquí. No porque tengamos méritos, sino porque hemos entendido que la misericordia del Señor es la que nos permite estar aquí. Muchos de los hermanos han dado testimonio que hay momentos en los cuales han querido desistir, pero llegamos a la conclusión que la misericordia de Dios es la que nos tiene, y esa es la verdad, y usted debe de saberlo. Usted debe de entender que una vez entiende que es la misericordia de Dios la que nos permite las cosas que tenemos, entonces podemos pararnos de frente y decir: juzguen al que me salvó, encuéntrenle un defecto al que me salvó, porque yo los tengo todos, pero el que me salvó no. Él es el que está ahí. Amén, hermanos, porque tenemos un Dios que se compadece en todo, porque fue 100% hombre y 100% Dios, y nos entiende. Versículo 10. El versículo 10 nos insta a preferir la instrucción en vez de las cosas materiales. No plata, no oro. Nos está diciendo la instrucción de Dios. Y es por eso que aquí nosotros invitamos constantemente a todos los estudios, los días miércoles, los jueves, los cultos en los hogares, los viernes, el culto de oración, los sábados, los estudios bíblicos, los domingos a las 9. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué muchos hermanos, teniendo tan clara la misericordia de Dios, no la ponen en práctica y solamente nos venimos el día domingo, creyendo que agradamos a Dios con esa actitud? Y el principio que se enseña es obediencia media, seguirá siendo desobediencia. Versículo 11 nos dice: porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Y aquí podemos concluir una cosa, hermanos: nada es comparable con la sabiduría de Dios. No existe nada.
Yo creo que quienes hemos pasado por la universidad en diferentes carreras podemos concluir y decir que ningún loco de aquellos mechudos que están allá tienen la sabiduría que Dios realmente puede dar para nuestras vidas. Allá lo preparan para un mundo laboral. Aquí Dios nos prepara para una eternidad en gloria. Y cuando nosotros entendemos eso, no hay título que valga. Porque ahora nosotros podemos decir con mucho gozo, soy salvo. Soy salvo por la misericordia de Dios y porque a Dios en sus benéficos planes le plació dar a su Hijo Jesucristo y Él poner su vida en vez de la nuestra para pagar esos pecados. Versículo 12. La sabiduría manifiesta cómo vivir de una forma ordenada, prudente y discretamente. Y lo vemos en ese versículo. Yo la sabiduría habito con cordura. Y este es otro punto que nosotros debemos de entender. La instrucción de la palabra de Dios no es emocionalismo, es cordura. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a las redes o al internet y encontramos payasos haciendo show, debemos de ver si realmente es cordura de la sabiduría la que está manifestando o es simplemente un show que está montando para atraer. Nótese esto, versículo 12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura. No dice hago desórdenes, no dice me emociono y brinco o me visto del chapulín colorado para que la gente realmente esté bien atenta, o como veíamos los videos hace unos meses, pido y golpeo y toco a alguien para que tiemble y se caiga. Es cordura, no es emocionalismo. Versículo 12, y hallo la ciencia de los consejos. Versículo 12 nos está haciendo mucho énfasis en eso, en el orden, en la prudencia. Y el versículo 13, que es el con el que voy a tratar de finalizar, hermanos, dice, quien tiene la sabiduría aborrece lo malo, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la mala conducta y el lenguaje perverso. Versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Nótese que está siendo bien claro que es la posición que Jehová Dios manifiesta, producto de habernos dicho esta tarde que Él es la verdadera sabiduría y que Él estamos totalmente completos. Ya no necesitamos más, hermanos. Lo único que nosotros debemos de hacer es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y aprender de la palabra de Dios. No hacer oídos sordos, pero aprender significa también poner en práctica la palabra de Dios para que nuestras vidas, hermanos, no sean tan miserables como muchas veces nosotros argumentamos que son, porque nos alejamos de Dios y creemos que Dios es el que se ha alejado de nosotros. Que sea Dios, hermanos, a través de su santa sabiduría, guiándonos por estos senderos que andamos, y que sea Dios verdaderamente mostrándonos cuando estamos equivocados para que cada uno de nosotros llegue al camino correcto. Hemos visto la personificación de la sabiduría, cómo la sabiduría nos saca de diferentes circunstancias y nos ayuda para que nosotros vivamos una vida plena, una vida completa. Hoy que hemos recibido esta exhortación, hagamos que esa sabiduría sea manifiesta en nuestras vidas. Hemos llegado